Buenos días, mi nombre es Andrina Yeli Jaime Chacón, estudiante del cuarto B de Contaduría Pública. A continuación, va a realizar un breve resumen sobre el proceso de retención y los ingresos brutos. En primer lugar, tenemos las retenciones, la cual se entiende como el proceso mediante el cual se hace una recaudación anticipada establecida por la ley. En cuanto a la retención del impuesto sobre la renta, este es un tributo anual, es decir, pagadero dentro de un rango de 12 meses. Se caracteriza por recibir por adelantado algunos pagos, recaudación anticipada por parte de la Administración Tributaria. Todos los contribuyentes están obligados a retener el impuesto sobre la renta, excepto los contribuyentes especiales que están única y exclusivamente obligados a retener el IVA. El proceso de retención se aplicará en el mismo momento en que se realice un pago total o un abono en cuenta. Están exentos del pago del impuesto sobre la renta los pagos efectuados por gastos de representación, viáticos y primas de vivienda. Este decreto 1808, referente al proceso de retención, se le aplicará a las personas naturales, beneficiarias de sueldos y salarios, y las no asalariadas, es decir, aquellas que trabajan bajo la figura de honorarios profesionales. Se entiende por asalariada aquella persona que está bajo relación de dependencia, que gana un salario, que depende de un jefe, que debe cumplir con un horario de trabajo establecido por la empresa. Se caracteriza por formar parte de una nómina y en el momento en que se haga el pago del salario se debe hacer el proceso de retención obligatoriamente establecido por la Ley Orgánica del Trabajo. Retenciones relacionadas con Seguro Social, Ley de Política Habitacional, INSES y demás retenciones para fiscales. Asimismo, se entiende por honorarios profesionales las personas que están obligadas al cumplimiento de una actividad para la cual se contrató, ejemplo, para una auditoría, una consultoría o demás actividades. El profesional establece su propio horario en función de la actividad que realice. Se caracteriza porque emite una factura, la cual se debe identificar con su respectivo RIF y en ella se va a mostrar el monto acreditable por los honorarios profesionales de la actividad que realice. Aquí solamente se van a hacer retenciones del impuesto sobre la renta, porque las retenciones para fiscales solo se van a hacer para las personas asalariadas. Las personas naturales residentes en el país, es decir, aquellas residenciadas por más de 180 días o 6 meses en el territorio nacional, están obligadas a realizar el proceso de retención si sus ingresos anuales son superiores a las 1000 unidades tributarias. Ejemplo, aquí en Venezuela, todos los trabajadores están obligados a realizar el proceso de retención porque 1000 unidades tributarias por 0,02, que es su valor actualmente, son 20 bolívares. Es decir, aquí en Venezuela un trabajador debe ganar más de 20 bolívares para que realice el proceso de retención. Y con un salario mínimo de 7 bolívares por 12 meses son 84 bolívares. El trabajador gana 84 bolívares anuales, es decir, que así debe de hacer el proceso de retención. Por el contrario, las personas naturales no residentes en el país, es decir, aquellas no residenciadas por más de 6 meses, están obligadas a realizar el proceso de retención correspondiente a un 34%. Seguidamente, es importante resaltar que si el beneficiario, es decir, la persona natural,
no residente demuestra por escrito ante el CENIAT que ha permanecido en el país de forma continua o discontinua por más de 180 días, a este se le aplicará el mismo procedimiento que a las personas naturales residentes. De tal forma, si yo como empresa tengo a un trabajador el cual no ha cumplido los 180 días dentro del territorio nacional y no le retengo el 34%, que es lo establecido por la ley para las personas naturales no residentes en el país, yo como empresa responderé solidariamente ante el fisco nacional, pagando las cantidades que no le retuve al trabajador. Por otra parte, está el formulario ARI, el cual la empresa le suministra al trabajador para que éste lo llene, el cual tiene como finalidad determinar el porcentaje de retención aplicable en el momento en que se realice un pago total o un abono en cuenta, y este se va a hacer sobre la base de los ingresos y de los egresos estimados. Este formulario, ¿sí?, como se dijo anteriormente, es llenado por el trabajador y lo declara el contador público. Se le deben de suministrar a aquellos trabajadores que ganen más de 1.000 unidades tributarias anuales y que estén bajo relación de dependencia. Este debe modificar cada vez de que haya un aumento de salario o de que el trabajador estime una condición. Dentro de la información que debe de estar suministrada en ese formulario está la siguiente: las remuneraciones fijas y variables que se estiman percibir durante ese año, la cantidad que se estima desembolsar en ese año gravable por concepto de desgravamen, el desgravamen único, la carga familiar, que la constituye la esposa, los hijos, ¿sí?, que sean menores de 25 años y que estén estudiando o que tengan una condición especial, los padres, ¿sí?, siempre y cuando declaren por separado. Si al trabajador se le hicieron retenciones de más en años anteriores, estas serán acreditables en el siguiente periodo. El cálculo de la ARI se hace para determinar el porcentaje de retención. También encontramos el desgravamen detallado, que son todos los beneficios detallados que establece la ley. Ejemplo, los institutos docentes para la educación del contribuyente, las primas de seguros por hospitalización, cirugía o maternidad, gastos médicos por hospitalización, incluyéndolo en la carga familiar, y intereses para la adquisición de la vivienda principal. Si el trabajador suministra esta información de los gastos detallados en su formulario de la ARI, el porcentaje de retención será menor. Si no suministra esta información, se le aplicará el desgravamen único correspondiente a 774 unidades tributarias. Además, cada vez que se inicie un nuevo ejercicio económico, el trabajador tiene los siguientes 15 días para llenar nuevamente el formulario, ¿sí?, el ARI. Ejemplo, un ejercicio irregular que termine el 31 de marzo, el trabajador tiene los siguientes primeros 15 días del mes de abril para llenar nuevamente ese formulario del ARI y determinar el porcentaje de retención. Si sucede que durante ese año gravable, ¿sí?, hay un aumento de salario, el trabajador tiene los siguientes 15 días después de que se haya declarado ese aumento para modificar el porcentaje de retención, el cual sí debe realizarlo el trabajador, y esa planilla debe de ser firmada por el beneficiario. Esa información que se suministra en este formulario debe ser revisada por los agentes de retención, y en el caso de que éste note algún error, lo debe notificar al beneficiario.
ese ARI debe ser resguardado en el Departamento de Contabilidad porque es objeto de fiscalización para la administración tributaria. En este sentido, para determinar el porcentaje del ARI se debe aplicar el siguiente procedimiento. Primero, al total de la remuneración anual estimada se le restan los desgravámenes correspondientes expresados en unidades tributarias y se le aplica la tarifa número 1 prevista en el artículo 51 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Segundo, al resultado que se obtenga del procedimiento anterior se le va a restar 10 unidades tributarias por concepto de rebajas personales. Además, el producto de multiplicar 10 unidades tributarias por el número de carga familiar y el monto de los impuestos retenidos de más en ejercicios anteriores, expresados en unidades tributarias. Y tercero, el resultado que allí se obtenga, ¿sí?, de esa resta se va a multiplicar por 100 y el producto allí obtenido se va a dividir entre el total de la remuneración anual estimada y de esta forma se obtiene el porcentaje de retención. Por otra parte, si el trabajador no notifica al contador de la empresa ese porcentaje de retención, no presenta ese formulario, el contador está en la facultad de realizar este procedimiento, ya estimándole las remuneraciones, ¿sí?, que le estima pagar para ese ejercicio gravable menos las 10 unidades tributarias por rebajas personales y se le aplicará el desgravamen único de 774 unidades tributarias. Este proceso de declaración de la ARI se debe hacer los primeros 15 días del cierre del mes anterior, es decir, si el cierre de abril, ¿sí?, debo de declarar los primeros 10 días del mes de mayo. Por consiguiente, cuando hay una variación en la información de la ARI, se debe de realizar nuevamente la determinación del porcentaje de retención, el cual resulte positivo o negativo debe ser presentado a los agentes de retención antes de la primera quincena de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. Siempre se debe usar el porcentaje de retención que determine el trabajador. No se va a aplicar esto cuando el trabajador no suministre esta información y por lo tanto, ¿sí?, se debe tomar en cuenta es el porcentaje que determine el agente de retención, solo en ese caso de que el trabajador no suministre esa información. En este orden de ideas tenemos los ingresos brutos. Existen una variedad de ingresos, de los cuales muchos de ellos están exentos, ¿sí?, del pago del impuesto sobre la renta, que está establecido en el artículo 14 de la ley y otros artículos. Siempre que se vaya a realizar el cálculo del impuesto sobre la renta, se debe hacer la conciliación fiscal, en la cual se presentan varias situaciones y una de ellas es excluir esos ingresos exentos, ¿sí?, del pago del impuesto sobre la renta. Los ingresos que van a estar incluidos en el cálculo del impuesto sobre la renta de forma general son los sueldos y salarios, los honorarios profesionales, las regalías, las empresas que aplican la tarifa número 3 relacionada con hidrocarburos, minas y conexos. También van a ser declarados como impuestos sobre la renta los ingresos provenientes de fuentes extranjeras, a lo cual van a estar bajo un tipo de cambio promedio establecido por el Banco Central de Venezuela. ¿Y por qué se debe hacer este proceso de conversión? Porque en Venezuela las declaraciones, ¿sí?, se deben de hacer en bolívares. También
¿sí? Se van a considerar como ingresos lo proveniente de las exportaciones, independientemente de que estos ingresos estén expresados en bolívares o en divisa. Normalmente, ¿sí? Esta mercancía es pagada en dólares americanos. Los gastos de representación por directores, gerentes, administradores van a estar excluidos del pago del impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque estos son diferentes del sueldo y salario de vengado y deben de estar soportados por sus respectivos comprobantes, ¿sí? Individualmente. También, ¿sí? Cuando se realice la venta de un inmueble, ¿sí? Ya sea una casa o un terreno a crédito, el valor total del inmueble, ¿sí? No se debe atribuir a un solo periodo. ¿Por qué? Porque no se ha recibido totalmente, ¿sí? El dinero por la venta de este inmueble. Solo se considerarán ingresos brutos la cantidad monetaria percibida en ese año gravable. Ejemplo, si realizo la venta de un terreno mediante 4 pagos semestrales, sí, es decir, se van a realizar 2 pagos por año. El monto que se va a declarar y el que está efectivamente pagado, ¿sí? Son los 2 primeros pagos. ¿Por qué? Porque los otros 2 pagos, ¿sí? Van a ser atribuibles es para el ejercicio económico siguiente. Se van a excluir de igual forma del pago del impuesto sobre la renta los viáticos por prestación de servicios personales bajo relación de dependencia. Para finalizar, cuando hay una fusión de sociedades, es decir, la unión de varias empresas, sí se debe hacer la consolidación de todas sus cuentas en un solo estado financiero. Si ese activo queda a favor de la empresa fusionada, esta va a ser deducible del impuesto sobre la renta y va a ser permisible usar ese dinero que está allí como un anticipo en materia tributaria. Muchas gracias.